Una cámara había sido encontrada en las profundidades de las catacumbas por un explorador. La cinta muestra el recorrido en primera persona de un individuo que transita oscuros túneles. Un individuo al que no se le percibe tranquilo, sino que agitado. Era muy probable que la filmación fuera de la década de los 90. Una vez rebobinada, la cinta que estaba dentro de la cámara mostraba una secuencia perturbadora. Más de 40 minutos de la subjetiva de alguien que caminaba desorientado por las catacumbas. Lo realmente estremecedor era el último minuto de esa filmación. En ese minuto, nos muestra que el sujeto perdido, que vemos que es un hombre, empieza a entrar en pánico. Lo vemos deambular por los pasillos con pulso tembloroso y un paso cada vez más acelerado, al tiempo que también se acelera su respiración. La poca calidad de la imagen hace que por momentos, lo que no debería ser extraño de ver en las catacumbas parezca de pronto el doble de espeluznante. La cámara pasea por algunos grafitis que bajo esta óptica parecen amenazantes y la vista finalmente se detiene en una inquietante figura humana que está pintada en una pared. Luego de eso, el paso rápido muta en corrida y la desesperación asciende hasta convertirse en miedo. Las imágenes se tornan más vertiginosas, los pasillos cada vez más profundos y rápido nos invade una sensación innegable. El hombre perdió el control de sí mismo y ya no va a salir de ahí. En determinado momento la cámara cae y su dueño no hace nada por recuperarla. Mientras el plano queda fijo y salpicado de agua sucia, se escuchan más pasos y una especie de eco. La cámara sigue grabando hasta que finalmente se agota la batería. Luego de analizar una y otra vez la cinta, Francis Friedland se mostró desconcertado y dejó en claro cuál era su mayor inquietud con respecto a ese sujeto del que nada se sabía. ¿Por qué corría? ¿Simple angustia o algo o alguien lo seguía? El video había llegado a mano de Francis gracias a alguien que había explorado las catacumbas de modo ilegal. Y en esto tenemos que detenernos. No podemos hablar de catacumbas sin hablar inevitablemente de los catáfiles y los cataflix. A sabiendas de todo esto, Friedland decidió que acudir a un catafile sería lo más adecuado. Las catacumbas tienen otra particularidad más allá de las enumeradas. Poseen entradas secretas por casi toda la ciudad. Se trata de pasadizos y bocas de alcantarilla que pueden llevarte a vivir una aventura totalmente única. Estos atajos al sótano de París están sutilmente señalizados con códigos que solo conocen algunos pocos. Hablamos de aquellos que deciden recorrer las catacumbas sin seguir el camino que oficialmente se ofrece. Quienes se lanzan a esta adrenalínica experiencia saben que corren el riesgo de ser multados, sin contar que pueden terminar muertos o perdidos, pero sostienen, el resultado vale el riesgo. Estos intrépidos o vándalos, según a quien se le pregunte, son conocidos como cataphiles o amigos de las catacumbas. Los cataphiles celebran fiestas en las catacumbas y organizan excursiones para seguir explorando las entrañas de la ciudad. Incluso hay artistas que dan forma allí a su obra. Los cataphiles constituyen una comunidad pequeña donde todos se conocen. Entre ellos también preservan la memoria de su corta pero intensa historia y guardan libros de notas donde registran diferentes episodios significativos. Por ejemplo, los cataphiles suelen contar que en la década del 80, con la consecuente explosión del movimiento punk, significó una serie de fiestas inconmensurables y salvajes entre los huesos. También se realizan en las catacumbas raves y reuniones de debate. Los cataphiles se consideran una subcultura en constante crecimiento y con una clara identidad. Es común entre los cataphiles lucir orgullosos sus lesiones. Muchos de ellos se lastiman al recorrer partes prohibidas y sin señalizar. En este sentido, cada yeso es un trofeo que da testimonio de la valentía de quien lo porta. Sin embargo, más frecuentes que las lesiones son las veces en las que los cataphiles pierden la orientación y acaban engullidos por el laberinto. Hay placas o grafitis que hacen mención a cataphiles que no volvieron a aparecer. Para evitar que esto suceda, existe un grupo de la policía parisina dedicada a vigilar y patrullar las catacumbas, los cataflix. Paradójicamente, una de las fiestas más grandes celebradas en las catacumbas fue la despedida del comandante Jean-Claude Sarrat de los cataflix. Los cataphiles tenían un gran respeto por Sarrat,
dado que durante su mandato el hombre se había dedicado a perseguir a los delincuentes y a los yonkis al tiempo que había tejido buenos términos con los aficionados y estudiosos de las catacumbas. ¿Cuál era su plan? Obtener más pistas sobre el misterioso hombre desaparecido. Pero, ¿obtenerlas dónde? Y en las mismísimas catacumbas, ¿dónde más? Luego de hacer un relevo por hospitales, comisarías y medios de información, Friedland llegó a la conclusión de que nadie había denunciado una desaparición en la época en la que supuso que el video había sido grabado. ¿Acaso el hombre perdido seguía allí? ¿Había logrado sobrevivir? Improbable. ¿Sería posible encontrar su cuerpo? Tal vez. Pero necesitaban suerte y algunos conocimientos extras. Friedland supuso que un buen catafile podría ver el video y quizás descubrir por pequeños detalles en qué parte de los extensos túneles había sido grabado. Con ese propósito se alió a Lazar Kunzman, a quien describió como un experto en todo lo referente a ese submundo. Los dos, acompañados por algunos que otros catafiles, caminaron a través de las catacumbas tratando de encontrar más pistas sobre el camarógrafo ausente. Metido en ese opresivo lugar, Friedland comprobó que las catacumbas eran realmente muy extensas y que era muy difícil orientarse en las mismas sin terminar caminando en círculos. No lo ayudó mucho a enterarse en el camino que, según algunas leyendas urbanas, las catacumbas no eran más que la antesala a las puertas del infierno. Según esta leyenda, las minas habían sido abandonadas en primera instancia debido a que los obreros que allí trabajaban habían descubierto una abertura que conectaba con el reino de Lucifer. Friedland emergió a la superficie 12 horas después, con las manos vacías, transpirado y visiblemente decepcionado. A pesar de lo que pensó en aquel momento, su trabajo no sería en vano. Su obsesión con el hombre perdido hizo que muchas historias relacionadas a las catacumbas resurgieran y la comunidad virtual se sumó a la búsqueda de respuestas. Unos meses después de que Friedland tuviera sus 15 segundos de fama, una teoría se popularizó en las redes. ¿Y si el video del hombre perdido era un fraude creado por alguien para asustar a otros intrépidos y alejarlo de las catacumbas? Pero ¿quién haría eso? No parecía un método típico de la policía. Fue entonces cuando se empezó a hablar de la sociedad secreta, Les Ux. En 2004, los empleados de una empresa de energía eléctrica bajaron a las catacumbas con varios policías para rastrear la zona. Necesitaban resolver un hecho muy misterioso. Había aumentado el consumo eléctrico allí abajo. A unos 50 metros de profundidad se encontraron con una sala de cine totalmente equipada, con una pantalla gigante, muebles y hasta una barra de bar. Todo tenía cámaras de seguridad y una instalación eléctrica completa. Días después, volvieron para seguir investigando y encontraron una nota que decía: "No intenten encontrarnos". Nunca dieron con los responsables de ese cine ilegal, pero el acto se relacionó con Les Ux. Les Ux es una especie de colectivo de artistas con una fuerte devoción por lo antiguo. A través de una meticulosa infiltración, los miembros de Les Ux han llevado a cabo impactantes actos de reparación cultural con el espíritu de restaurar esas partes invisibles del patrimonio que el gobierno ha abandonado o no tiene los medios para mantener. Básicamente, Les Ux cuida los artefactos extraños, no amados y olvidados de la civilización francesa. La travesura más sensacional de Les Ux, al menos de la que se tenga conocimiento, se completó en 2006. Un sector de miembros del grupo pasó meses infiltrándose en el Panteón, la gran estructura en París que alberga los restos de los ciudadanos más queridos de Francia. 8 restauradores construyeron su propio taller secreto en un almacén, al que conectaron electricidad, acceso a internet y equiparon con sillones, herramientas en una nevera y un hornillo. Durante el transcurso de un año restauraron minuciosamente un reloj del siglo XIX que allí se encontraba y que no había sonado desde la década de 1960. Mediante declaraciones, el grupo afirmó haber realizado 15 restauraciones encubiertas de este tipo, a menudo en espacios centenarios. Se supone que además suelen tener puntos de encuentro estratégicos ubicados en sitios inaccesibles para el resto de los ciudadanos, lugares que según ellos tienen un alto valor histórico, como las catacumbas. Una teoría muy esparcida por internet pero sin sustento por fuera de la red es la que dice que esta organización realizó el video del hombre perdido. Luego, habrían sido ellos mismos los encargados de hacer llegar a Friedland el material para que lo investigara y lo diera a conocer. Todo para aleccionar a los curiosos de turno y alejarlos de sus dominios.
Hay que tener en cuenta que esta teoría se basa en el hecho de que Lazar, el cataphile que ayudó a Friedland, sería miembro de esta organización. Quienes creen que el video del hombre perdido es falso, también han llegado a decir que el verdadero fabulador podría ser el mismísimo Friedland, que habría inventado todo para acaparar la atención. Sin embargo, tras ver una y otra vez las imágenes, muchos las siguen sintiendo genuinas. Si partimos de la base de que el video es real, solo se puede especular con cuál fue el fatal destino de quien tomó las imágenes. Y algunas de esas especulaciones pueden llegar a ponernos los pelos de punta. Hace un tiempo hubo una avalancha de rodajes de películas condicionadas y sesiones fotográficas subidas de tono en las catacumbas, todo con el propósito de satisfacer un mercado lleno de fetiches para todos los gustos. Otra moda un tanto reciente, dado el calentamiento climático, es bajar en verano a bañarse a las galerías de las catacumbas. Muchas de ellas están inundadas y poseen una temperatura constante de 13 grados. En los pasillos también se han encontrado restos de rituales paganos y satánicos. De hecho, hay abundantes pintadas y esculturas de extraños dioses, del mismo modo que hay estatuas poco convencionales, altares e incluso tótems. También se rumorea que las catacumbas han servido de escondite a muchos criminales y asesinos seriales. ¿Habrá el hombre del video pertenecido a alguno de estos grupos? ¿Fue víctima de alguno de ellos? ¿Cuáles fueron sus intenciones al internarse en las catacumbas? ¿Qué buscaba? ¿Con quién se encontró? Algunos sostienen que es incluso probable que el hombre se haya encontrado con algún ser especial, algún ser que no pertenecía a este plano. Porque claro, las catacumbas también tienen su fantasma autóctono. Muchas personas afirman haber sido testigos de fenómenos inusuales en las catacumbas. Hay informes de personas que dicen haber sido agarradas por algo desconocido cuando se encontraban debajo de la ciudad. Ese algo desconocido tiene para los amantes de las historias sobrenaturales un nombre y apellido: Philibert Aspert. Al principio de la vida de las catacumbas como osario subterráneo, Aspert, portero del hospital Val-de-Grâce, se aventuró a bajar a las mismas a través de una escalera accesible desde uno de los patios que frecuentaba, y ya no se lo volvió a ver, al menos hasta pasados unos cuantos años. La desaparición ocurrió entre 1902 y 1904. En un cruel giro del destino, los restos del hombre se encontraron a solo unos metros de una de las salidas. Quizás por eso, muchos creen que sigue ahí abajo. De un modo o de otro, su tumba se encuentra en lo profundo de las catacumbas, debajo de la Rue Henri Barbusse, en un área restringida al público. Pero según algunos, su fantasma deambula libremente por los túneles, incluso ahora. Una versión moderna de la historia dice que Aspert protege a aquellos que se pierden por allí. Según otros, no se trataría de un espíritu tan noble. Por lo pronto, si se trata de un fantasma bueno o uno malo, es algo que solo podrán averiguar aquellos que giren en el recodo equivocado y de pronto se descubran perdidos. Según los expertos, el hecho de que se registren miles de paseos ilegales al año en las catacumbas es un contexto que acredita la veracidad del video encontrado. Sin embargo, ¿quién es el sujeto o qué le pudo haber pasado? Sigue siendo un misterio. A modo de epílogo podemos contar que Friedland fue entrevistado en 2014 por aficionados a los sucesos paranormales. El documentalista reiteró que nunca pudo identificar al hombre desaparecido. Cuando el entrevistador le preguntó si sería capaz de llevarlo a la ubicación de las catacumbas que exploró en el episodio de Scariest Places, el hombre respondió de un modo críptico: "Nunca, nunca, nunca volveré a las catacumbas, me niego a volver a bajar". Esas palabras son, por ahora, lo último que tenemos de este caso, que a medida que pasa el tiempo se hunde más y más en las profundidades de un inframundo parisino. Hola y muy buenas noches amigos, recuerden suscribirse al canal, para seguir subiendo más contenido para ustedes y así llegar a la meta de los 10.000 suscriptores. Saludos a todos los que me siguen y apoyan el canal.